Bueno, vamos a comenzar con el protocolo TCP/IP, ¿sí? Protocolo TCP/IP generalmente se le dice el modelo TCP/IP. Es un modelo que describe y de alguna forma clasifica los protocolos de red, al igual que lo que hace el modelo OSI. Nosotros vimos en el video anterior un pantallazo general de lo que era el modelo OSI y en relación al modelo TCP/IP y al modelo UDP. Vamos a describir de una forma más profunda sobre este protocolo. Se trata de un protocolo de red que opera a distintos niveles o capas y cuya existencia es imprescindible en lo que hoy se conoce como red de intercambio de paquetes. Estas son las diferentes capas: la parte de datos, la parte física, la capa de internet, capa de transporte, etcétera, etcétera. En primer lugar, vamos a ver con más detalle el modelo OSI y el modelo TCP/IP. Los dos principales son los que sostienen las redes en conjunto, para que luego, cuando se explique un poquito más estos dos protocolos, se sepa dónde se ubican y cuál es la función de los mismos. TCP/IP significa protocolo de control de transmisión o protocolo de internet. Cuando se habla de TCP/IP unidos para referirnos a un modelo de red, este protocolo fue desarrollado más o menos en la década del 70 por ARPANET y subsecuentemente fue una de las primeras redes de intercambios de datos llamada WAN. En un video dentro del curso estoy haciendo sobre la parte de introducción a las redes. Ahí explico lo que son los diferentes tipos de redes, los diferentes tipos de jerarquías, de estructuras, etcétera, etcétera. Calculo que si estás en la parte de protocolos es porque por ahí algo de redes básicas sabes, entonces capaz algunos conceptos no hace falta aclararlos. Si no, fíjate ahí en la introducción o mismo búscalo por tu cuenta. TCP/IP significa los protocolos que utilizamos en las redes y describe el conjunto de guías y reglas generales que hacen posible que un equipo sea capaz de intercambiar información en una red. El modelo asegura una conexión punto a punto, ¿sí? Point to point, y define cómo debe ser formateada, direccionados los diferentes paquetes de datos transmitidos y enrutados. El modelo TCP/IP se divide en 4 capas, como ves ahí en pantalla: capa de acceso al medio, capa de internet, de transporte y de aplicación. Vamos a ver la capa 1, lo que sería la capa de acceso al medio. Acá lo tenemos un poco más centralizado esta imagen. Este tipo de capa define el acceso físico mismo de los equipos conectados a la red y los protocolos que en él se intervienen. También se denomina capa de enlace de red, porque incluye los hosts accesibles en una red de área local, en una LAN. Esta también define topologías de red, viste, tipo la que seguro conoces: estrella, malla, anillo, y las diferentes formas en las que se mueven los paquetes dentro de la interfase de internet. Está definido sobre una red de área local. TCP/IP es extensible a toda una red global. Por más que esté definido en un tipo de red LAN, puede ser extensible, como te acabo de decir, a un tipo de red WAN, por estar diseñada de forma independiente del tipo de hardware en el cual se implemente, ¿no? Por eso redes de cable de pares trenzados, coaxiales, fibra óptica o incluso tipo redes inalámbricas entran dentro de este modelo y utilizan estos protocolos. Este tipo de capa de enlace, capa de acceso al medio, tiene las mismas funciones que la capa 2 o de capa de enlace del modelo OSI. Fíjate la comparación de un modelo OSI y la relación a esta. Si ahora pasamos a la capa 2 de internet, capa de internet, la segunda capa, podemos destacar que es una de las capas más importantes en el modelo por ocuparse de las diferentes estructuras del paquete de datos básicos que pueden circular por la red y cómo se envían a través de la misma, ¿no? La capa de internet define entonces cómo será el enrutamiento de los datos del frame a partir de la administración de las diferentes direcciones IP. Como te digo, conceptualmente hay algunas cosas que capaz quedan en el aire si es que no conoces redes. Si no, fíjate la parte de introducción, donde también te explico la parte de direccionamiento IP, te explico qué es una dirección IP, qué es una MAC, los diferentes tipos de conexiones, las placas, etcétera, etcétera. La otra función básica de esta capa es identificación de host en red mediante dirección, ¿no? Y el direccionamiento de datos dando saltos entre enrutadores hasta llegar al destino. Ahí es donde se trabaja el protocolo IP, así como protocolos muy conocidos que vamos a ir viendo más adelante, como por ejemplo IGMP, ICMP o ARP. Este tipo de capa hace las mismas funciones que la capa 3 de modelo OSI.
también se llama capa de red. Si pasamos a la capa 3 es un tipo de capa de transporte. Vimos la de internet, la de acceso, pasamos a la capa de transporte. Y la capa de transporte es donde tiene protagonismo los diferentes puertos lógicos de un router, ya que es la capa que establece los canales básicos que utilizarán las aplicaciones para intercambiar información entre dos puntos. Por tanto, la capa define cómo será la conexión de un host a otro, asociando un puerto a un tipo de aplicación, a su vez con un tipo de dato. En este tipo de capa hay protocolos que se encargan de la segmentación de paquetes, de control de errores y tipo de control de flujos. Protocolos TCP opera en esta capa, siendo uno de los tipos orientados a conexión, mientras que otro, quizás por ahí más importante, es el UDP, que no es orientado a conexión. Eso se va a ver más adelante las diferencias. Podemos pasar ahora a la última capa, que es la capa de aplicación, la capa más generalista, y este tipo de capa es la más cercana al usuario, ¿sí? A la que define los diferentes protocolos que usarán la aplicación que proporciona servicios al usuario. Este tipo de aplicación se comunican entre ellas con estructura definida en 3 capas diferentes interiores, proporcionando el propio encapsulado que se le dice. En esta capa es donde encontramos algunos protocolos muy famosos, como por ejemplo el HTTP de las páginas web, el FTP para transferencia de archivos, de DHCP como protocolo de configuración y SMP para transferencia de correos. Esto lo vamos a ir viendo más adelante también de forma más detallada. Las diferencias con el modelo OSI son varias y lo vamos a tratar en el próximo video.